El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, convocó este viernes 14 de junio a la sesión virtual del Pleno. El motivo, decidir la situación de Verónica Abad, quien será procesada por la Fiscalía General del Estado en el caso Nene. Daniela Camacho, jueza de la Corte Nacional de Justicia, pidió la autorización al legislativo y con ello se requiere el pronunciamiento en un máximo de 48 horas. El pedido se realizó el miércoles 12 de junio. Solicítese a la Asamblea Nacional la autorización para el enjuiciamiento penal de la ciudadana María Verónica Abad. Se lee en el documento. ¿Cuántos votos se requieren para que se viabilice el proceso? El Pleno se necesitan 92 votos para viabilizar el procedimiento penal. El caso fue elevado a la Corte Nacional de Justicia, ya que Verónica Abad goza de fuero de corte, según el numeral 3 del artículo 184 de la Constitución de la República y el artículo 192 del Código Orgánico de la Función Judicial. El caso será trasladado a la Unidad de Fuero de Corte Nacional para que se continúe con el debido proceso. Ángel Torres, juez del Tribunal Contencioso Electoral, presentó una denuncia por el presunto fraude procesal contra el movimiento Construye. Ocurrió el martes 11 de junio en la Fiscalía de Pichincha. ¿Cuál es el motivo? El problema serían los movimientos económicos que habrían recibido en el 2022, pero el partido lo niega. Torres fue el juez que aceptó en primera instancia el pedido del Consejo Nacional Electoral para eliminar a Construye del registro de partidos por no presentar el informe de sus actividades financieras del 2022. Jean-Paul Negret, abogado de Torres, indicó que el ánimo de esta acción penal es que la Fiscalía pueda determinar la participación de autores, cómplices y encubridores en esta acción. En este marco, el juez Torres indicó que dicen que no podría haber presentado el informe porque era un movimiento pequeño y carecía de recursos y no podían contratar a un contador público. 2 días después de la sentencia, explica Torres, el partido presentó el informe económico en el que muestra que hubo un gasto de $5,000, es decir, ocultaron información ante un juez y al Tribunal Contencioso Electoral. Sobre el tema, Iván González de Construye señaló que en nuestro expediente dice que no hemos recibido fondos públicos ni dinero de nuestros adherentes y quedó demostrado en el informe económico. Construye quedó fuera del registro de organizaciones políticas, lo que le impide participar en el proceso electoral 2025. El partido apeló la decisión y se espera que el Tribunal Contencioso Electoral resuelva. Si se configura el fraude procesal, la sanción es de 5 años y 7 años para los representantes. Esteban Torres, viceministro de Gobierno, informó que la focalización de los subsidios de las gasolinas Extra y Ecopaís vía compensación a transportistas está aún en discusión. La mecánica todavía está en discusión, pero lo que el gobierno reitera a los ecuatorianos es que se dará una focalización vía compensación. Es la manera más directa y real de llegar a quienes queremos llegar, que es al usuario, mencionó Torres. El funcionario señaló que hay una lista de vehículos que tendrá ese beneficio, se depura a diario. Además dijo que los diálogos y las conversaciones continúan hasta que se pueda tener una propuesta. La voluntad es que los precios estén a nivel internacional con bandas de protección para que no se disparen excesivamente. Torres explicó que el Ministerio de Economía y de Finanzas y el ministro Juan Carlos Vega explicaron que el precio de las gasolineras y de las gasolinas pueden fluctuar en función del precio internacional del petróleo West Texas Intermediate, que sirven de referencia para el crudo ecuatoriano. Sin embargo, para evitar que estos suban de manera excesiva, se utilizan bandas de protección, es decir, para establecer el precio se contará con un límite mínimo y un máximo. El viceministro Torres agregó que el subsidio de la gasolina es la compensación más inequitativa que existe, porque llega a los que más ingresos tienen, a diferencia de lo que ocurre con el gas doméstico. El martes 11 de junio, el presidente Daniel Noboa emitió el reglamento de las reformas de Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles. La norma fue aprobada el 12 de diciembre del 23 por parte de la Asamblea Nacional. A continuación, esto es lo que se debe saber del reglamento para la ley que viabiliza cambio de género y en la cédula. Que el solicitante rectifique su sexo o género. En el artículo 32 de la norma se detalla que el registro de género y la rectificación de sexo podrá solicitarse de manera personal o a través de un tercero legalmente autorizado. Este último debe tener un poder especial. El cambio se podrá realizar por una sola vez y cuando la persona cumpla con la mayoría de edad, de acuerdo con el libre desarrollo de la personalidad e identidad, sin que medie requisito adicional en su sola voluntad.
que se toma en cuenta para el tema del sexo o género. En la norma constan 3 aspectos: verificación de la identidad del titular o apoderado, solicitud firmada por el titular o apoderado en el que conste la decisión expresa de rectificar el cambio de sexo. Un tercero puede realizar el trámite solamente en caso de solicitudes de modificación de cambio o de campo sexo, rectificación por género. Por parte de un tercero se debe presentar el poder especial debidamente legalizado o apostillado, según corresponda, en el que conste la autorización expresa para realizar el trámite de rectificación. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la prisión preventiva para el ex asambleísta Ronnie Aliaga y otros 6 procesados en el caso Metástasis. La medida se dio a conocer la mañana del miércoles 12 de junio. El procesado, ex miembro de la Revolución Ciudadana, presentó a través de su abogado un recurso de apelación para poder defenderse en libertad. Junto a Ronnie y Santiago, Javier, Jairo, Cristian, Carlos, Marcel también presentaron este recurso. La audiencia de apelación se reinstaló en la Corte Nacional de Justicia luego de que se suspendiera el pasado 22 de mayo. Los miembros del tribunal señalaron por decisión unánime que concuerdan con el juez de primera instancia, quien dictó prisión preventiva. Los integrantes del tribunal observan que la medida cautelar es idónea, necesaria y proporcional, tomando en cuenta el riesgo procesal o de fuga de los procesados, y se indica esto en el comunicado de la Fiscalía. Ronnie Aliaga es investigado en el caso Metástasis como un supuesto operador político de Javier Jordán, según la tesis de la Fiscalía. Ronnie Aliaga es mencionado por terceras personas como alias El Ruso. La madrugada del miércoles 12 de junio, el bloque de seguridad capturó en el Empalme, Guayas, a alias Boris, conocido como el zar de la droga. El presunto sería integrante de los choneros y se encontraba en una narcofiesta. La narcofiesta se llevó a cabo en el sector de La Chiquita, donde hay contaminación de contenedores con sustancias sujetas a fiscalización. En el lugar también se encontró al presunto abogado de alias Fito. Además, se capturaron a 3 sujetos quienes tenían relación con actividades narcodelictivas. Se incautó 3 armas, 6 alimentadoras, municiones, $2.400 en efectivo, $240.000 en cheque y 4 vehículos de alta gama y blindados. Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y otras autoridades del bloque de seguridad destacaron las acciones en Manabí y en otras localidades en el marco del conflicto armado interno. No descuidaremos ningún lugar crítico y seguiremos con los operativos en el país. Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, sostuvo que los grupos armados organizados se están desplazando a zonas rurales. También dio en detalle de la presunta red criminal que se capturó en el sector de La Chiquita. Se encontró un túnel y una caleta en la cual se habían almacenado drogas, armas y otros objetos. Un estudiante de una unidad educativa de Daule y otro de un plantel en el sector de Valerio Estacio, en el noreste de Guayaquil, se convirtieron en las nuevas víctimas de sicarios en Guayas, una de las 7 provincias que permanece en estado de excepción debido a la violencia criminal. Según las primeras informaciones, sujetos armados acabaron con la vida de ambos alumnos en los exteriores de los establecimientos educativos. En el primer caso, el alumno pertenecía a la Unidad Educativa Ecuador Amazónico y desconocemos hasta el momento cuál fue el móvil que generó este hecho violento. Sin embargo, aparentemente había sido citado a este lugar para verse con la novia, dijo un policía a medios locales. Un día antes, en ese mismo cantón, se registró otro hecho violento en los exteriores de un colegio situado en el sector de Las Marianitas de Daule, que dejó 2 heridos, un joven de 18 años de edad y un adolescente de 15 años. Ambos llevados a hospital con heridas de bala. Y en un comunicado, el Ministerio de Educación dijo que con profunda indignación y sensibilidad lamenta y rechaza rotundamente los actos de violencia registrados en la tarde en los exteriores de las instituciones educativas del cantón. Un agente de la Comisión de Tránsito del Ecuador fue llamado a juicio por supuestamente haber solicitado $500 a un conductor para no realizar un procedimiento. La Fiscalía informó el 12 de junio que el agente George de Jesús Z es investigado por su presunta autoría en el delito de concusión, según lo expuesto por la titular de la Fiscalía Multicompetente del Cantón Gualaceo al mediodía del 21 de enero del 2024.
donde se produjo un choque entre una camioneta y un auto en el sector El Carmen de Bucay. Los dos conductores se bajaron y verificaron que no tenían daños graves, por lo que decidieron retirarse del lugar. En ese momento llegó un patrullero en el que se encontraba George de Jesús y otros 2 agentes, y llegaron a tomar el procedimiento al conductor del auto, donde le solicitaron los documentos correspondientes. Sin embargo, no entregó la licencia de conducir. Por esta razón fue detenido e ingresado al patrullero en compañía de su mamá. El imputado condujo el vehículo del detenido y todos se dirigieron hacia el canchón de la Comisión de Tránsito en Gualaceo. La Policía Nacional frustró el envío de más de 100.000 dosis de droga al extranjero tras un operativo realizado en Quito el miércoles pasado. Los uniformados intervinieron en una agencia de correo de la capital y mediante tareas de inspección antidrogas encontraron novedades en varias encomiendas. De acuerdo con el reporte oficial, el destino de la sustancia era el mercado internacional. Droga en prendas de vestir. En el primer caso detectado, los agentes de la policía hallaron droga en varias prendas de vestir. En imágenes publicadas se observa que se colocó el producto ilegal en artículos como toallas y varias camisas. En esta encomienda, las autoridades hallaron 81.230 dosis de droga que se buscaban enviar en vía aérea a Estados Unidos. Droga en fundas de linaza. En el segundo caso, y los equipos especializados detectaron droga en un paquete con fundas de linaza. Un exdirector de una escuela recibió la orden de prisión preventiva por presuntamente haber violado a una niña de 9 años en el cantón Centinela del Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe, en la Amazonía del Ecuador. La Fiscalía informó el 12 de junio que este es el segundo proceso que sigue en contra de Carlos Leodán, S.V., y por la misma infracción penal. Por este hecho, la audiencia preparatoria de juicio está señalada para el próximo 5 de julio. Era director y profesor de la escuela unidocente y el fiscal indicó que entre el 2014 y el 2016 el procesado se desempeñaba como director y profesor de la escuela unidocente situada en la zona rural de Zumbi. Aprovechándose de su poder, el investigado habría llamado a la niña a su oficina para proyectarle videos pornográficos desde su computador para luego cometer la violación, señaló la fiscalía.